Ya estamos acá en la primera entrega de este día martes del Comercio TV, mi querida. Con todas las noticias a esta hora de la mañana, cuando son ya las 7 en punto, tenemos una nueva entrega informativa. Faltó un minutito, pero ya tenemos una nueva entrega informativa. Exactamente, 7:01 de la mañana, 8 grados centígrados de Ciudad de Quito. Hay carga ya vehicular, sobre todo en la zona de Zambisa, en todo el sector del Simón Bolívar. Ahí ya se siente el tráfico. Se complica, ¿no? Sí, El redondel se complica. Así que tome las precauciones del caso, tome vías alternas para que pueda llegar a tiempo a donde usted debe llegar. Y me deje con cuidado. Esto es básico para evitar los consabidos accidentes y sobre todo respire. Veíamos hace un momento en el directo de Sofía Intimilla cómo se peleaban los conductores por cruzar. Así que respire, seamos más tranquilos en el tráfico y va a ver que las cosas también se ven mejor. Exactamente, se empiezan a solucionar, así que no hay que ponerle mala cara. Bueno, salgamos, si está desayunando, pues aprovecho el caso, coma rico y salga con buena actitud. Les contamos que ex servidores públicos solicitan que se declare inconstitucional el decreto 813 emitido en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Los profesionales se sienten perjudicados porque aseguran que dicho decreto les impide volver a trabajar. Exfuncionarios públicos de Loja, Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil, de Galápagos y de Quito se concentraron la mañana de este lunes en los exteriores de la Corte Constitucional. Solicitan que se declare inconstitucional el decreto ejecutivo 813, emitido en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Nuestro caso sea sorteado y porque ya fue admitido a trámite y queremos que nos reciban en audiencia para presentarle la inconstitucionalidad de ese decreto. Lo que queremos, y como dijo él cuando se posesionó, que iba a actuar de conformidad a justicia, es lo que queremos. Los ex trabajadores profesionales de varias áreas como salud, construcción, administración, entre otras, se sienten perjudicados. Señalan que dicho decreto les impide volver a trabajar. Sí, el decreto 813 dice una renuncia obligatoria y esa renuncia obligatoria cambió la ley. Y vale indicar, o sea, nosotros no podemos trabajar, estamos impedidos por el Ministerio de Trabajo. A decir de Gustavo López, representante de la Asociación Nacional de Despedidos por el Decreto Ejecutivo 813, la Corte Constitucional ha recibido oficialmente varios recursos presentados por organizaciones que respaldan su pedido. La Defensora del Pueblo, que nos dio el amicus curiae, igual la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Católica, nos dieron los amicus curiae de conformidad a derecho, con una clínica de abogados, y ellos informan a la Corte Constitucional que es inconstitucional este decreto. Son 8 años de haber sido despedidos. Varios ex servidores públicos expresan su preocupación por la falta de oportunidades para poder conseguir un trabajo estable. No podemos trabajar en ninguna institución pública y que yo sepa oportunidades de trabajo para nosotros en la empresa privada. Gracias al trabajo de mi esposa que he podido sobrevivir, absolutamente nada más. No descartan realizar una movilización hasta el Palacio de Carondelet para que el primer mandatario conozca este caso. Informó Priscila Cadena. Son las 7 de la mañana, 4 minutos, 6:04 en Galápagos. El ministro de Trabajo encargado, Andrés Madero, se refirió a la desvinculación de trabajadores en el sector público. Madero no precisó cifras y dijo que se tendrá un panorama más claro al final del mes. Por su parte, Carolina Pesantes, gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, señaló que ya se han recibido los planes de optimización de todas las empresas públicas. Mencionó que existen 39.000 empleados en el sector público y que de esta cifra se podría llegar a un 10% de despidos, pero que no será así. La optimización deberá llegar producto del gasto corriente. Para evitar especulaciones y evitar tenemos que trabajar con datos oficiales. Las cifras oficiales llegarán al final del mes, donde nosotros tendremos ya la valoración exacta. En el tema de las liquidaciones que me preguntaban, las liquidaciones tienen que ser canceladas una vez que se haya cumplido con los acuerdos ministeriales de determinación del paz y salvo y la firma de entrega de todos los informes que tienen que entregar los servidores públicos para su terminación de la relación laboral. Claro que sí hay recursos. Varios de los aspirantes a fiscal general del Estado presentaron ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los recursos de recalificación de las notas obtenidas en las pruebas orales, escritas, así como el proceso de méritos y también de oposición.
Este lunes fue el último día de plazo para solicitar la recalificación de notas y hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comenzaron a llegar los aspirantes a Fiscal General del Estado. Uno de ellos, Merck Benavides, segundo en la lista de los mejores puntuados después de Diana Salazar, quien denunció un supuesto privilegio en el concurso, aunque no dio nombres. Parecería que existe una candidatura oficial, pero yo lo que pido es transparencia para que sea nombrado el mejor de los postulantes. Esto fue respondido inmediatamente desde el Consejo de Participación. No, seguramente él tiene alguna información al respecto. Él tiene que tal vez saber por qué dice eso. Nosotros no tenemos ninguna presión de nadie, sino la presión de entregar al Ecuador lo mejor. Por lo pronto, Merck solicitó la recalificación de 3 preguntas de su prueba escrita, así como la oral, pues en esta última considera que cumplió con todos los requisitos y parámetros. La nota es de 22.17 y la nota que estoy pidiendo aquí es la nota máxima, que en este caso es 30 puntos, porque el objetivo es llegar primero, porque eso es lo que me corresponde. Con su solicitud de revisión también llegó Alberto Santillán. Él se encontraba en el 9º puesto de la lista, sin embargo, tras la rectificación de las notas orales por un error de tipeo, ascendió al 4º lugar. Estoy pidiendo la revisión a la evaluación, a la audiencia oral de oposición, así como también a ciertos puntos en la carpeta que no me han sido tomados en consideración. El Pleno del Consejo tiene 5 días para revisar estos pedidos. Se escoge los 5 mejores puntuados después de la revisión y luego de eso se procede a que la ciudadanía presente las impugnaciones en 3 días. En caso de registrar impugnaciones, se establecen audiencias orales para presentar los cargos y descargos de los impugnantes e impugnados. Se estima que a finales de este mes de marzo se cuente con el nuevo o la nueva Fiscal General del Estado. En Quito informó Adriana Rojas. El presidente Lenín Moreno inauguró el servicio de agua potable en 3 sectores populares de Guayaquil. Son más de 36.000 personas las beneficiarias. Le contamos. Bienvenidos, tomamos asiento, por favor, muchísimas gracias. Fue un evento el cual se llevó a cabo en el sector de Nuevos Ceibos y Sociovivienda en Guayaquil. Hasta acá llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, para dar detalles de la nueva obra que en ese lugar se ejecutaba. Se dotaba al sitio de líquido vital. Las 6.300 viviendas de estas 3 urbanizaciones tendrán agua de manera permanente. Ya no tendrán que madrugar para recogerla. Por fin terminará la preocupación de no saber a qué hora llegará el agua. Resolver este problema nos llena de profunda felicidad. Acotaba que más de $1.200.000 fueron destinados para la conexión respectiva. El año pasado transferimos a la empresa Intiragua $1.223.000 para dotarles a ustedes de agua potable los 7 días de la semana. Sin duda alguna es una gran inversión, porque beneficia a las 36.000 personas. Aquí viven 36.000 personas. Además, se hizo la entrega de sillas de ruedas para personas con discapacidades. Según el primer mandatario, esto estaba dentro de sus planes de gobierno. Por eso invertiremos cuanto sea necesario en salud, educación, vivienda, para todos sin excepción, pero con una prioridad. Por supuesto que hay prioridades. Los más necesitados, los más vulnerables, los que han sido abandonados, los que han sido excluidos del desarrollo. Informó Julio César Saona. Eliminar las brechas en materia de género que actualmente existen en nuestra sociedad es el objetivo que tiene el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo al implementar el denominado Sello de Igualdad de Género. Una iniciativa que se ha aplicado por 10 años en toda Latinoamérica y que iniciará con un plan piloto aquí en Ecuador. Implementar una normativa y preparar las capacitaciones para empresas públicas o privadas que decidan obtener el sello de igualdad de género, una iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son los primeros pasos que se darán para que las instancias nombradas y el Gobierno Nacional cumplan con lo firmado este lunes 11 de marzo. Y vemos que el sello de igualdad de género es una herramienta muy concreta, muy práctica, que traza una hoja de ruta que le va a ayudar al empresariado a entender qué tipo de cambios tiene que hacer en sus formas, en sus estructuras, en su regulación, en sus procesos, en sus políticas. A decir de Aldo García, representante de la PNUD, la brecha de género que existe en nuestra sociedad es un obstáculo que no permite el desarrollo, y hay cifras que demuestran esta aseveración. Las mujeres tienen aún menos probabilidad de encontrar un trabajo de calidad. Ganan el 77%
del salario de los hombres, según las cifras de la OIT, y ocupan menos del 5% de los puestos de dirección en compañías de Standard & Poor's 500 y menos del 20% de las juntas directivas. En América Latina, 1 de cada 3 mujeres no puede generar ingresos. Hay varios puntos entonces que se deben tratar en las empresas que quieran ser parte del plan piloto en Ecuador. 1, modificar las reglas y los procesos para garantizar que no haya ningún tipo de regulación discriminatoria basada en el sexo. Lo segundo, modificar y romper esos comportamientos que muchas veces, como lo decía, vienen dados por sesgos inconscientes. Y lo tercero, y quizás lo que es más retador, es transformar la cultura organizacional. El programa tiene 10 años implementándose en Latinoamérica y, a decir de quienes lo llevan a cabo, ha dejado consigo grandes beneficios a quien lo aplica. En Quito informó Andrea Orbe. Vamos a hacer una breve pausa y al retornar le contamos que Ronnie Aliaga denunció a la presidenta de la Asamblea por presunto tráfico de influencias. Además, según el monitoreo que realiza la Corporación Participación Ciudadana, 3 candidatos a la alcaldía de Quito hacen uso del Fondo Promocional Electoral. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Continuamos con más información. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza, solicitó la intervención de la Dirección General de Inteligencia de la Policía para que se haga un análisis integral por un supuesto caso de espionaje. Esto tras la divulgación de un audio sobre una conversación con la ministra del Interior, María Paula Romo. Rodeado de simpatizantes del correísmo, llegó el asambleísta Ronnie Aliaga hasta la Fiscalía General del Estado para solicitar se inicie una investigación en contra de Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, y María Paula Romo, ministra del Interior. Esto tras la divulgación de un audio en el que habrían estado conversando las dos funcionarias. Mi denuncia es por un delito específico, el tráfico de influencias. Que lo que se ha generado aquí desde la Asamblea Nacional es el bloqueo político. Cabezas no dudó en salir al frente de la denuncia y reveló dónde se originaría todo. Hay grupos políticos que claramente están identificados, que lo que quieren es sembrar la desestabilización en el país. No hace falta analizar mucho, sino los hashtags que fueron circulados el día sábado sobre muerte cruzada ya, sobre desestabilización. Entonces creo que el mensaje está claro. No es aquí sino un tema de generar acciones caóticas, no solamente en contra de la Asamblea, sino de los distintos poderes del Estado, que en este momento están amenazados por una suerte de un caos general que favorecería a estos grupos políticos que han dominado en los últimos años. La titular del Legislativo, al referirse a un supuesto espionaje, quiere respaldarse en el Ministerio del Interior. El día de hoy yo he circulado una comunicación a la ministra justamente del Interior solicitándole que envíe un estudio a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional para que hagan un análisis integral del tema de la Asamblea. El primer poder del Estado no puede estar sujeto a ningún tipo de vulnerabilidades y en esa línea hay que tomar todas las prevenciones que sean pertinentes. María Paula Romo también tiene similar lectura. Mire, creo que es un capítulo más de este intento de desestabilización y de caos en el que pretenden tenernos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo con nuestras tareas y vamos a intentar evitar dejarnos atrapar por estos intentos de desestabilización. Si tienen alguna prueba de alguna cosa, que la presenten. No va por ahí el tema. Estamos seguros de que es un asunto político y que hace parte de las distorsiones a las que están acostumbrados. Denuncia que tampoco se descarta esté vinculada con la campaña electoral que vivimos. Informó Héctor Romero. 7:19 de la mañana, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, señaló que daría un paso al costado de la legislatura si decide desde el Parlamento investigar el audio donde se le escucha hablar con la ministra del Interior. Sobre el mismo tema, varios legisladores mantienen diferentes lecturas en torno a dicha conversación. Miremos. El audio que circuló en redes sociales donde se escucha hablar a la presidenta de la Asamblea Nacional con la ministra del Interior hace referencia a una supuesta presión para impedir una votación en el pleno de la legislatura. La conversación ha sido pública, aquí no hay nada que explicar. Yo como presidenta de la Asamblea tengo la obligación de coordinar
de consensuar y de hablar con el resto de las bancadas. En ese sentido, la titular de la legislatura señaló que si por ello quieren presentar un pedido para sancionarla, no dudará en dar un paso al costado. Primero que presenten y luego yo me haría no solamente a un lado del CAL, sino de la Asamblea. Mire, yo no me aferro al cargo. Yo creo que aquí el que tiene que perder es el país, por Dios, y entendamos que este es un juego con los ecuatorianos y simplemente la patria está de por medio. Y con esto coincide el legislador de la bancada de Creo, Fabricio Villamar, al afirmar que el planteamiento correcto sería conocer si en verdad puede una presidenta de la Asamblea y una ministra de Estado tomar contacto con otras organizaciones políticas para buscar una votación dentro del pleno de la legislatura. Desde nuestro punto de vista, eso es correcto siempre y cuando se lo haga a luz pública, sobre la mesa, que los acuerdos políticos sean transparentes. Lo único reprochable que hay sobre esto es que estos acuerdos no se los ponga sobre la mesa. Para el legislador del BIN, Eliseo Azuero, si bien la presidenta de la Asamblea deberá explicar si existió o no un acuerdo, lo que queda claro es que esto ha servido para que grupos políticos llamen al escándalo. Por eso yo considero que sin escándalo, debería la señora presidenta explicarnos a los asambleístas el contenido de su lamentable audio y video que fue utilizado de manera escandalosa, precisamente por aquellos a los que les interesa sobremanera el escándalo, la degradación de todos los poderes del Estado. Entre tanto, este nuevo hecho se presenta en la Asamblea Nacional. La mayoría de legisladores coinciden que se debe investigar de qué manera llegó a filtrarse el audio de la presidenta del Parlamento. Informó Javier Rosero. Y el ex asesor del actual asambleísta José Serrano presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de concusión que tendría relación con el cobro de diezmos cuando él se desempeñaba como ministro del Interior. Y dar las versiones que sean necesarias. Víctor Rivadeneira, ex asesor de José Serrano cuando este se desempeñó como ministro del Interior, confirmó tener en sus manos documentos que tendrían relación al cobro de diezmos. He aquí los depósitos como prueba, los depósitos que se hizo a la cuenta de María Fernanda Iglesias, que era la jefa del despacho y también asesora. Depósitos que habrían ido a parar a manos del actual asambleísta José Serrano. Bueno, esos diezmos eran para las comitivas de José Serrano. ¿Quién solicitaba los diezmos? José Serrano lo solicitó. Él lo solicitó por medio del chat, como está aquí. Estoy entregando también los chats donde María Fernanda Iglesias lo solicita. En número se depositaba más de 500 funcionarios. Rivadeneira no estableció un monto económico como perjuicio por el cobro de diezmos. Solo, en su caso, habría depositado $2.000. Esta conducta se enmarca en el artículo 281 del Código Integral Penal, que es concusión. Y ha pedido ser incluido en el programa de protección a víctimas y testigos. ¿Ha recibido amenazas por eso? Bueno, esto siempre se recibe amenaza. El día de ayer tuve seguimiento a lo que salía de mi casa al aeropuerto, de unos vehículos desconocidos. Al respecto, José Serrano no se ha pronunciado. Informó Héctor Romero. Una embarcación con gran cantidad de camarón que iba a ser comercializado fue asaltada a la altura de la isla Puná. Autoridades investigan si se trata de una organización con vínculos a otros atracos similares. Y también les contamos que de acuerdo al monitoreo que realiza la Corporación Participación Ciudadana, 3 candidatos a la alcaldía de Quito están haciendo uso del Fondo Promocional Electoral. Mientras que en Twitter se han registrado 500 expresiones discriminatorias en contra de mujeres que aspiran a un cargo público. Según el último informe de la Corporación Participación Ciudadana, de acuerdo al monitoreo de medios para observar la publicidad de candidatos que aspiran a un cargo en las próximas elecciones, 3 aspirantes a la alcaldía de Quito están haciendo uso del Fondo de Promoción Electoral. Paco Moncayo, Andrés Benavides, Paula Vintimilla ya están pautando, haciendo uso en algunos números de spot. El que más pauta es Paco Moncayo con 32 números de spot dentro de lo que establece la ley. Con respecto a los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todos están haciendo uso del fondo promocional. Ya sus nombres y sus planes de trabajo o lo que sea que ellos quieran ofrecer para que puedan adquirir el voto, ellos ya han tenido pues esta pauta. Mientras que el informe de monitoreo en redes sociales sobre violencia contra mujeres que aspiran un cargo público o tienen una función política, en Twitter se registran mensajes discriminatorios. Hemos detectado nosotros 385 tweets violentos
más o menos alrededor de 500 expresiones violentas, groseras, descalificantes. En el monitoreo se detectó que dentro de las expresiones de violencia política, estas se encuentran relacionadas con la condición de mujer. Y una desvalorización a su imagen y sobre todo tomando en cuenta de forma negativa, mencionando de forma negativa su rol de mujer, su rol de esposa, de madre y su rol de mujer en la sociedad. El monitoreo de observación de la difusión de publicidad electoral será hasta el último día de la campaña, informó Priscila Cadena. Es importante, vecinos, tanto en Quito como en Guayaquil, que estemos bien informados sobre los candidatos día a día acá en nuestros espacios informativos. Lo hemos estado haciendo. Esta vez vamos con el candidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar. 54 años, su profesión licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, maestría y PhD en Ciencias Políticas. La experiencia de César Montúfar, asambleísta nacional en el periodo 2009-2013, columnista del diario El Comercio, profesor del área de Estudios Sociales y Globales en la Universidad Andina. Él es candidato por concertación Listas 21. Este aspirante a la alcaldía de Quito propone, mucha atención, la aprobación del Estatuto Autoeconómico de Quito y un nuevo modelo de gestión en el manejo de las empresas municipales, entre sus propuestas iniciales. Veamos. En su carrera se ha desempeñado como profesor universitario y activista político. César Montúfar aceptó la candidatura a la alcaldía de Quito porque considera que el municipio requiere una mayor gestión administrativa. Porque me duele como quiteño la situación en la que se encuentra la ciudad, la corrupción tomada del municipio, mafias y grupos de interés que han transformado el interés público en el interés de pequeños grupos. Y esa es la razón principal por la que decidí ser candidato a la alcaldía de Quito, con la determinación de luchar en contra de la corrupción. Su plan de gobierno tiene 5 ejes. Propone la aprobación del Estatuto Autónomo de Quito. Dice que será el punto de partida de una nueva institucionalidad. Tiene que lograr que el Consejo Municipal y los concejales estén enmarcados en sus funciones de legislación y fiscalización. Señala que es momento de cambiar el modelo de gestión en el manejo de las empresas municipales. No puede ser posible que de las 2 empresas municipales, 10 trabajen a pérdida. Por lo tanto, algunas tendrán que ser repotenciadas, otras tendrán que fusionarse, otras tendrán que eliminarse. Pero los quiteños no podemos seguir pagando el costo de empresas ineficientes. Para la movilidad de la ciudad, menciona que la inauguración del proyecto Metro de Quito significará reorganizar el transporte urbano, ampliar las rutas y mejorar su capacidad. Trolebús, por ejemplo, llegue a Carapungo, llegue a Calderón, igualmente llegue hasta la Ecuatoriana. Vamos a también poner en orden al transporte convencional, a las 3.100 unidades de transporte para que cumplan un servicio seguro, un servicio digno. Las alianzas público-privadas y concesiones serían parte de su proyecto para la vialidad de Quito. Trabajar en una reforma de la empresa municipal de obras públicas. Esta empresa tiene que dedicarse estrictamente al mantenimiento de vías. Las otras obras tendrán que ser concesionadas a la empresa privada, a los constructores, a los pequeños, medianos constructores. César Montúfar, candidato por el movimiento Concertación, le apuesta a un municipio productivo, incluyente y sostenible. Informó Priscila Cadena. Vamos ahora con el siguiente candidato, esta vez para la prefectura del Guayas, Giovanni Elituma, su edad 57 años, sus estudios licenciado en Ciencias Sociales, su experiencia catedrático artesano calificado por el Frente de Defensa del Artesano. Él es candidato por Unión Ecuatoriana, Listas 19, que propone construir represas para el abastecimiento de los sectores agrícolas más lejanos y la descentralización de competencias para optimizar la gestión de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Dice que son las principales propuestas que tiene este candidato. Veamos. Nuestro anhelo es ir por una tercera vía. Emprendedora sobre tiempo cuyo costo demandó suelas y muelas para poder encumbrar un negocio de donde ha salido todo lo que tiene su familia. Producto de esto tuve conocimientos de los mecanismos y pude ayudar a un gran grupo de compañeros del sector artesanal en las artes gráficas. Giovanni Álvaro Lituma es licenciado en Ciencias Políticas y su ejercicio no ha sido ajeno en el campo universitario. Quiere ser prefecto por Unión Ecuatoriana, lista 19, porque es el agro. Es pedir las competencias al gobierno central
para poder coordinar la unidad nacional de almacenamiento y poder definir los hilos que solamente se mantienen en este momento en Daule, en la provincia del Guayas. Entonces la apertura de líneas de crédito, ampliación de la infraestructura y todo lo que la provincia demande. Tener que desarrollar represas para poder elaborar canales de riego que lleguen a los sectores más escondidos de nuestro sector rural. Abogado, en materia de seguridad para combatir tanto el abigeato como el cuatrerismo, ¿allí el problema es solo de forma o también de fondo? Se trata de reestructurar un código integral penal. Y se le echa la culpa a los jueces. Yo no le echo la culpa a los jueces, le echo la culpa a que no tienen las herramientas necesarias para poder mantenerlo o para ponerlo a juzgar. ¿Al legislador no, entonces? Porque el juez entró en precisamente tenemos... 4 va para los 5 años. Precisamente tenemos que apuntar hacia allá. Le preocupa además el consumo descomunal de sustancias estupefacientes en las nuevas generaciones. Tenemos en nuestro plan la construcción y reconstrucción de escuelas y colegios con materias técnicas en el sector rural. Y definición dentro de eso con canchas deportivas. Sus visitas se concentran en sectores populares y los lomos de los campos de la mayoría de cantones, donde la agricultura es horizonte y bandera. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Vamos con los otros candidatos. Vamos a conocer a Ricardo Rivas y Edison Gallegos. Recordemos que son candidatos que aspiran a ocupar una de las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerde que es importante también su voto en las elecciones del 24 de marzo y aquí día a día responsablemente estamos conociendo quiénes son estos candidatos. Veamos. Manuel Ricardo Rivas Bravo, edad 53 años, estudios realizados, ingeniero en empresas hoteleras, máster en pedagogía profesional, experiencia laboral, docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial, gerente de Rancho San Vicente. Edison David Gallegos Vallas, edad 56 años, estudios realizados, ingeniero de minas, máster en seguridad, salud y ambiente, experiencia laboral, asistente de gerencia de la empresa minera Misaña, investigador del Instituto Francés de Investigación Científica Orston IRD, director regional de minería de Chimborazo del Ministerio de Energía y Minas. A continuación, conozca por cuántos candidatos para concejales deberá votar en cada circunscripción territorial, tanto en Quito como en Guayaquil. Tal como ha venido sucediendo en las últimas elecciones, las ciudades más grandes del país están divididas en circunscripciones territoriales. Esta vez revisaremos cómo están divididas Quito y Guayaquil, las ciudades más grandes del país, y cuántos candidatos a concejales se deberá elegir en cada una de las circunscripciones. Quito está dividida en 4 circunscripciones. La primera es la circunscripción norte, que comprende desde Carcelén hasta Iñaquito. Aquí se eligen a 5 concejales urbanos. La circunscripción centro comprende desde Belisario Quevedo hasta San Juan. Aquí se eligen también 5 concejales urbanos. La circunscripción sur está comprendida desde Chillogallo hasta Guamaní, en el extremo sur de la capital. Se eligen también 5 concejales urbanos. La cuarta circunscripción comprende las 33 parroquias rurales de la capital. Se eligen 6 concejales rurales. Mientras tanto, Guayaquil está dividida en 4 circunscripciones. La primera circunscripción comprende las parroquias Jimena y Febres Cordero, las 2 más grandes de Guayaquil. Se eligen 5 concejales urbanos. La circunscripción 2 comprende Pascuales y Tarqui. Aquí se eligen 5 concejales. La circunscripción 3, desde Urdaneta hasta Tarqui Sur, se eligen 4 concejales. Mientras que en la circunscripción 4, que comprenden las 5 parroquias rurales de Guayaquil, se elige un concejal rural. Recuerda, antes de ir a votar, revisar la lista de candidatos de tu circunscripción para que tu sufragio sea mucho más rápido. Informó Javier Gallo. Es que el Consejo Nacional Electoral aún no define el método de cálculo de los votos en la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto en medio de las campañas que se han generado para impulsar el voto nulo a esta elección. Le contamos.
A menos de 15 días para que se realicen las elecciones seccionales, el Consejo Electoral aún no define el mecanismo de cálculo para la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a esto hay que sumarle la campaña por el voto nulo en esta elección. Que fue una elección concebida con un mal sistema electoral, donde le taparon los ojos, le taparon la boca y le taparon los oídos a todos los participantes, sin promoción, sin conocimiento, y la ciudadanía, que es la que elige, no sabe realmente quiénes son. Es un voto ciego. En el caso de que existiese un número de votos nulos por encima de votos positivos, hay que repetir el proceso. Pero hay vacíos legales gravísimos en este momento que tienen que ser analizados en profundidad, porque también es cierto que no podemos nosotros en algún momento dado repetir un proceso cuando lo que se anulan son votaciones. Se buscan salidas de este enredo jurídico. Para ello se ha invitado a varios expertos para conocer sus opiniones. Se afirma que el problema más grave es el cálculo matemático a aplicar para contabilizar los votos. Mi voto tiene que tener el mismo valor, el que vota positivamente, del que tiene nulo. Entonces es un tema matemático, de informática, de mecánica electoral, que hay que equiparar a este voto nulo con el voto nominal. Aquí el problema no es ni ideológico, ni político, es un problema de procedimiento, de método, de informática, es un problema matemático. Y si nos enfrentamos a un problema matemático, entonces tenemos que resolverlo en esos términos. Y que esto debe ser resuelto de manera inmediata por el Pleno del Consejo, aseguran. No podemos nosotros llegar al día de las elecciones sin haber tomado decisiones de cómo contabilizar los votos nulos, cuál va a ser la posición de la institución, y como cuerpo colegiado tenemos que asumir esa responsabilidad. Además, aquí se suman los criterios de quienes afirman que es necesario votar nulo en la elección para el Consejo de Participación, que esto podría ser una muestra clara del rechazo de los ciudadanos a este organismo. Políticamente no creo que debe existir el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo me opongo a esa existencia? Como primer mensaje, anulando el voto, y como segundo, pidiendo a quienes pueden convocar a que nos consulten eso. Este criterio se dio en medio de la protesta de los candidatos, pues dicen que su voz quiere ser callada, aunque hay otros expertos que aseguran que votar nulo no será la solución, que lo que se debe impulsar es una reforma constitucional de manera inmediata para eliminar el Consejo. Recojamos el 8% de firmas en lugar de tratar de recoger el 51% del voto nulo y planteemos un referendo para que ahí sí se inviertan unos 35 millones de dólares y votemos por la eliminación del Consejo. Por lo pronto el escenario es el que es. Así las cosas, el Consejo Electoral deberá buscar la fórmula para salir de este lío jurídico a pocos días de que se realicen las elecciones seccionales. Informó Javier Gallo. 3 personas detenidas y más de 2.000 galones de combustible incautados es el resultado de un operativo ejecutado por la policía en la provincia de Zamora Chinchipe. Según las autoridades, el derivado del petróleo habría estado destinado a la minería ilegal. Le tenemos un informe. Fue la madrugada de este lunes que tras labores de inteligencia de la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional se logró identificar este camión en el cual se transportaba aparentemente de forma ilegal varios tanques repletos de combustible. Procedió a realizar un operativo efectivo, logrando la ubicación de un camión que se había encontrado transportando alrededor de 2.000 galones de combustible sin los justificativos correspondientes para el hecho. El hecho se registró en la parroquia Los Encuentros, cantón Chanzaza, provincia de Zamora Chinchipe. El combustible habría estado siendo custodiado por un segundo vehículo. Sus ocupantes, luego de percatarse de la presencia policial y al verse acorralados, no les quedó más que entregarse a las autoridades. Producto de este operativo, 3 personas quedaron detenidas. Que la persona que se había encontrado conduciendo el camión y otros 2 que a bordo de un vehículo se encontraban dando custodia al camión. Según las primeras investigaciones, aparentemente el combustible estaba destinado para la minería ilegal del sector. Se presume que este combustible sería para abastecer justamente a esa maquinaria que está actuando sobre el sector minero de acá de la provincia de Zamora. Los detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para la audiencia de formulación de cargos. Del hecho se puso en conocimiento del fiscal de turno, quien avalizó su aprehensión y inmediatamente se procederá a la realización de la audiencia de flagrancia. Informó Adriana Rojas.
En Esmeraldas, más de media tonelada de cocaína fue decomisada cerca a la frontera con Colombia. En el operativo policial, 5 tripulantes entre ecuatorianos y colombianos fueron detenidos. Las unidades de inteligencia estaban en alerta, sabían del paso de una lancha rápida por aguas ecuatorianas cerca a la frontera binacional y armaron el operativo. La embarcación apareció en el límite entre los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, frente a Limones, y empezó la persecución. Se coordinó con el personal de unidades tácticas y se procedió a verificar el lugar con las posibles coordenadas, logrando su ubicación. Como es de conocimiento general, esta droga viene desde el vecino país de Colombia para ser acopiada acá en el Ecuador y desde aquí salir en diferentes direcciones que podrían ser inclusive para el microtráfico en el país. Los tripulantes, en su afán de burlar a los uniformados, se internaron entre el manglar. No lograron huir elementos del GIR y GEMA. En cuestión de segundos los alcanzaron. En la embarcación iban 5 tripulantes, 2 ecuatorianos y 3 colombianos. En nuestra provincia estaríamos hablando de que ya tenemos, en los pocos meses que tenemos acá, más de 3 toneladas de droga. A simple vista quisieron justificar su presencia con labores de pesca, pero los argumentos no convencieron. Había que buscar un doble fondo. Media tonelada. La dura madera se rompió y aparecieron los paquetes millonarios. La cinta de embalaje escondía sigilosamente cocaína. El peso del alucinógeno alcanzó los 540 kilos. Todo apunta que la cargaron en algún puerto clandestino en la línea de frontera. El polvo blanco estaba destinado para mercados internacionales. El modus operandi era sacarle esta droga a Centroamérica, de tal manera que como Policía Nacional seguiremos en la lucha frontal contra las drogas. Nuevo golpe a las arcas financieras del narcotráfico y lo más importante, que evitaron que más de 5.400.000 dosis se rieguen en el mercado norteamericano. En Quito informó Iván Casamen. Son las 7:54 de la mañana, tiempo de contarles que los 4 sujetos detenidos el fin de semana por haber participado en el robo y secuestro de un hombre en el noroeste de Guayaquil serían sentenciados entre 5 y 7 años de prisión, según lo establecido el Código, lo tiene establecido el Código Orgánico Integral Penal. Veamos. Los 4 sujetos que se encontraban escondidos en el interior de este domicilio serían los implicados en el robo y secuestro a un ciudadano que circulaba por el sector de la Nueva Prosperina al noroeste de Guayaquil. Según la víctima, estos sujetos le robaron su motocicleta para en lo posterior llevarlo a la fuerza en un carro a una casa ubicada a pocos metros del lugar donde se registró el atraco. En la que un ciudadano puso en conocimiento a través de una denuncia que había sido víctima de robo de su motocicleta y que posteriormente fue trasladado mediante la fuerza a un domicilio ubicado en el sector de Nueva Prosperina. Fue una persona que se percató del hecho e hizo la llamada al ECU 911, quien dio aviso a la policía y procedieron a localizar a los integrantes de esta banda y al hombre secuestrado. En el allanamiento de la vivienda, los uniformados además encontraron: tenemos las motocicletas en las que actuaron, tenemos el vehículo en que proceden a llevarlo al señor, tenemos encontradas hasta el momento que están haciendo el levantamiento de indicios para el traslado correspondiente dentro de cadena de custodia, 2 armas de fuego, una tipo revólver, un tipo pistola y 32 cartuchos de municiones. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía en medio del rechazo de ciertos familiares quienes aseguraban que no tenían nada que ver con el hecho. La víctima fue internada en el hospital del Guasmo. Prefirió no dar declaraciones y ha sido tratado por los galenos por varios golpes y hematomas que presentaba en su cuerpo. Rompieron la cabeza, en la cual el médico estableció lesiones, así como también incapacidades de 25 a 30 días. También se encontraba, la Fiscalía también presentó como elementos de convicción 2 armas de fuego. Los sujetos están tras las rejas, luego de la audiencia establecida, donde se les podría poner una pena de 5 a 7 años de prisión. Los 4 detenidos presentan antecedentes penales por robo, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en medio
de la selva se encuentra el cantón Xuxufindi, un destino lleno de bellos paisajes, aventura y gastronomía, donde los turistas también pueden conocer de cerca la cultura de varias nacionalidades y pueblos indígenas. La Amazonía ecuatoriana es uno de los sitios preferidos por viajeros de Ecuador y el mundo. La diversidad de su fauna y flora forman paraísos naturales que son dignos de visitar. Y aquí en medio de la selva se encuentra el cantón Xuxufindi, que pertenece a la provincia de Sucumbíos, un destino de hermosos paisajes, aventura y gastronomía. Invitarles a todos ustedes que vengan acá a la Amazonía y disfruten de esta maravillosa artesanía como bosque, lagunas, animales, saladeros. En Xuxufindi está Limoncocha, uno de los espacios naturales más valiosos de la Amazonía ecuatoriana. Esta reserva biológica es el hábitat de anfibios, reptiles, una amplia variedad de especies de aves y mamíferos. Los turistas aquí pueden apreciar tortugas, jaguares, otros tipos de animales. Aquí los turistas también pueden descubrir la cultura y el conocimiento ancestral de pueblos indígenas y nacionalidades, como los Secoya, comunidad que se ubica en las riberas del río Aguarico y que ofrece turismo comunitario. Es importante que los turistas vengan y que nos apoyen comprando las artesanías. ¿Para qué? Para que nuestra gente, nuestras señoras que vamos a trabajar, a hacer ese arte, pues tengamos algo para compartir con nuestra familia. Hacer turismo en Xuxufindi es una gran experiencia para los sentidos y da al turista la oportunidad de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Informó Carolina Cuenca.